Ciudad de México, siendo las 12 horas con 13 minutos del día 10 de marzo del 2022, nos encontramos constituidos en la sala de unidad número 11 para celebrar audiencia inicial con detenido, ordenada en la carpeta judicial 006-462-2022, la cual se instruye en contra de Marco Antonio Muñoz Montes por el hecho delictuoso de robo calificado. Se les informa que la presente diligencia quedará registrada en audio video en sistema de la unidad de gestión judicial número 6. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho en virtud de haber sido verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas en la consulta de cédulas profesionales de la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Así también se informa que dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisionómicos de las partes técnicas. Se precisa que la audiencia estaba señalada a las 11 horas con 30 minutos y que se inicia en este momento que su señoría presidía diversa audiencia en esta sala. Y finalmente se informa que esta audiencia será presidida por la honorable juez de control, doctora Rocío Luna Domínguez, quien se encuentra presente en esta sala de audiencia. Muchas gracias, buenos días. Con los datos señalados se decreta la apertura de la presente audiencia. Les pido a los presentes se individualicen, por favor. Claro que sí, buenos días. Soy el licenciado Alejandro Vargas Gómez, agente del Ministerio Público Judicializador con número de cédula profesional 3285-319. Muchas gracias. Buenas tardes, señoría. Licenciado Mario Olvera Navarro, asesor jurídico público, cédula profesional 1203-2361. Muchas gracias. Le designo con tal carácter. Le pido aceptación y protesta del cargo, por Se acepta y favor. protesta el cargo, con frío. Muchas gracias. Por lo que hace a la víctima. La víctima Susana Piñón Martínez quedó notificada a través de llamada telefónica el día de la fecha a las 8 horas con 30 minutos. Gracias. Por lo que hace a la defensa. Se encuentra presente el licenciado Rolando Gómez Santana, con número de cédula profesional 1104-9327, ya agregada al presente expediente. Buenos días, señor. ¿Su nombre, por favor? Marco Antonio Muñoz Montes. Marco Antonio, ¿qué, perdón? Muñoz Montes. ¿Le hicieron saber sus derechos y le quedaron claros? Sí. ¿Está de acuerdo en nombrar al defensor quien se encuentra a su lado izquierdo? Sí. También le hago saber a usted que tiene el derecho a declarar en esta audiencia, sin embargo, esto no es obligatorio, es una decisión que usted tiene. El hecho de que no declare no significa que acepta los hechos. Sin embargo, todo cuanto diga en esta audiencia puede ser utilizado en su beneficio, pero también en su perjuicio, por lo cual, antes de eso, consulte con su abogado. Durante esta audiencia puede comunicarse con él en todo momento. Lo único que le pido es que lo haga en voz baja y que no lo interrumpa cuando él esté haciendo uso de la voz. Va a escuchar información con la que no esté de acuerdo, pero no puede intervenir si yo no se lo permito, por lo cual deberá de seguir el orden de la audiencia. Ello en virtud de que tenemos ciertas reglas para llevar a cabo la misma. Claro que Y sí. por otro lado, le dieron un formato en el que tiene obligación de darme sus datos de identificación generales, así como el domicilio correcto y completo, en el entendido de que si esa información es falsa, pues se entiende como una presunción de fuga y esto puede afectar inclusive su libertad, motivo por el cual tome las precauciones necesarias para el llenado del mismo. Defensor, por favor. ¿Acepta el cargo, por favor? Sí, acepto el cargo. ¿Acepta ahí? Protesto el cargo. Muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna manifestación? Sí, quería, de conformidad con el artículo 117, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me permita comunicarme de manera directa y personal con mi defensor acerca de que le quiero hacer un planteamiento respecto del desarrollo de la diligencia y respecto de una declaración que voy a solicitar. Sabemos de antemano que por disposición constitucional del artículo 116, en esta etapa de control de detención, usted se debe pronunciar de manera inmediata respecto a si es legal o ilegal la detención, pero también de conformidad con el artículo 20, que habla del derecho de la defensa del imputado. Solicito que pondere esa situación a efecto de que me permita tener un receso con él 10 minutos. Ok, mire, tengo una audiencia, sin embargo, estos 10 minutos se los puedo conseguir. Únicamente necesito saber, policía procesal, ¿la sala de al lado está ocupada? ¿Hay alguna que esté libre? ¿Tienes alguna sala libre? No, señoría, aquí en el piso todas están ocupadas. Todas están ocupadas. Bueno, entonces tendremos que tomar en cuenta esto para las subsecuentes. Le daré 5 minutos atendiendo que no hay un espacio y esto implicaría tener unos recesos en las subsecuentes. Aquí lo ideal es que ustedes se presenten al área de internamiento.
Entonces vamos a pedirle a la asesoría jurídica, a la fiscalía, que abandonemos la sala para que tenga el tiempo. Lo pido que lo haga de manera muy directa para que el señor entienda. Y bueno, en términos de los derechos que la ley le confiere, no advierto ningún obstáculo. Vamos a recesar, por favor. Transcurrido el receso ordenado por su señoría, se reanuda grabación. Muchas gracias. Adelante, fiscal, por favor. Sí, señoría, en términos del numeral 16 constitucional, párrafo quinto y 146, fracción segunda, en su inciso A de la ley adjetiva en la materia, esto es cuando la persona es detenida inmediatamente después de haber cometido un delito en virtud de haber sido sorprendida cometiéndolo y perseguida material e ininterrumpidamente. ¿Qué fracción de la hipótesis de flagrancia es? 146, fracción segunda, inciso A. Gracias. Ajá. Sí, bajo ese supuesto, bajo ese fundamento, le solicito calificar de legal y ratificar la detención del señor Marco Antonio Muñoz Montes por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo agravado calificado cometido en agravio de Susana Piñón Martínez, el cual cobró vida y relevancia penal en términos del numeral 220, párrafo primero, 224, inciso A, fracción octava, en contra de transeúnte, entendiéndose por este quien se encuentra en la vía pública, 225, fracción primera, violencia moral, y fracción segunda de este mismo numeral, ser cometido por una persona armada. En relación al 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, instantáneo, 18, párrafo primero, acción dolosa, y párrafo segundo de este numeral, conocer y querer, y la forma de intervenciones a título de autor material conforme al 22, fracción primera. Lo toral e importante es que cuenta con pena privativa de la libertad, conforme al numeral 220, fracción segunda, 224, inciso A y 225, párrafo primero, artículos todos del Código Penal de esta Ciudad de México. Las circunstancias y razones de la detención, sus señorías, se desprenden de lo narrado por la víctima Susana Piñón Martínez, quien refiere que el día 8 de marzo del año 2022, aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos, se encontraba en la calle de Ricardo Castro y Adelina Patti, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México. Caminaba por el lugar, observando que se encontraba estacionada una camioneta color blanca. De esta descendió un sujeto masculino a quien lo describió robusto, alto, y vestía un pantalón de mezclilla azul, playera vino y tenis color vino, que a la postre resultó ser el señor Marco Antonio Muñoz Montes. Este sujeto se le acercó a ella, sacó de entre sus ropas a la altura de la cintura una navaja, de la cual la víctima refiere no poder proporcionar mayores características. La amagó colocándosela en el estómago y le dijo: ya te la sabes, hija de la chingada, y aflojo todo lo que traes porque si no aquí te carga la verga. La víctima, por miedo, sacó de la bolsa trasera derecha de su pantalón 5 billetes de 100 pesos, haciendo un total de 500 pesos, los cuales le fueron arrebatados por el hoy imputado, quien le ordenó de manera inmediata caminar de frente y no voltear. Escuchando en esos momentos la víctima que gritaban policías, observando que se acercaban dos sujetos portando en el pecho placas metálicas, por lo que les refirió a estas dos personas que este sujeto la acababa de robar, quienes procedieron a detenerlo. En ese mismo sitio, la víctima reconoció al hoy imputado Marco Antonio como el sujeto que narró bajo estas circunstancias, a quien se le aseguró una navaja y los 5 billetes que la desapoderó, dinero que reconoció como de su propiedad y navaja que reconoció con la cual fue amagada, haciendo la denuncia correspondiente, lo cual se concatena, su señoría, con las entrevistas, con lo narrado, por los policías Alfonso Gómez Hernández y Francisco Javier Bautista Mendoza, quienes presenciaron Francisco Javier Bautista Mendoza. ¿A qué corporación y qué adscripción tienen? Sí, ellos presenciaron el evento. ¿Qué adscripción y qué policías son? Son policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Dirección General de Investigación de Delitos de mayor incidencia de esa institución. Ellos refieren estar facultados para realizar funciones vestidos de civil y tripular vehículos oficiales no balizados.
el día 8 de esta anualidad, de marzo de esta anualidad, a las 14:43 horas, circulaban a muy baja velocidad precisamente sobre Ricardo Castro y Adelina Patti, Colonia y Alcaldía, ya referido su señoría. Observaron en la acera sur precisamente lo narrado por la víctima, que ella se encontraba en la acera, que frente a ella se encontraba un sujeto masculino, resultando ser el hoy imputado, observando cómo el hoy imputado amagaba con un objeto metálico, así lo describen los remitentes, y se la colocaba en el estómago a la femenina, quien sacó unos billetes de la bolsa trasera derecha de su pantalón, los cuales le fueron arrebatados por este sujeto. Por lo que, de manera inmediata, descienden de la unidad, gritan policías, y este sujeto trató de abordar una camioneta color blanca, tipo Econoline, placas 366VLY, que se encontraba estacionada metros en el lugar. Sin embargo, lograron su detención antes de que lograra abordarla. Esta detención se materializó a las 14:45 horas del día y mes ya referidos. ¿A qué hora, perdón? 14:45 horas. Ajá. Le hacen una revisión a este sujeto y en su mano derecha le aseguran una navaja con mango, con empuñadura de madera y hoja en punta. En la bolsa delantera izquierda de su pantalón de este sujeto le encuentran los 5 billetes de 100 pesos, haciendo un total de 500 pesos y un teléfono celular de la marca iPhone. Proceden al aseguramiento de estos objetos, al igual que el vehículo al cual pretendía abordar, que es el Ford Econoline, placas ya referidas. En este mismo sitio, los remitentes, también de manera coincidente, establecen que la víctima lo reconoce como el sujeto que la desapoderó de esos 500 pesos y también reconoce la navaja con la cual fue amagada. Bien. Policías refieren que proceden a hacer el reporte de la detención a las 15:10 horas, debido a la saturación de líneas. Hasta a las 16:22 horas les toman el llamado, asignándoles el folio del... 16, ¿qué, perdón? 22 horas. Ajá. Les fue tomado el llamado y les asignan el folio del Registro Nacional de Detenciones con terminación 64. La puesta a disposición, el arribo y puesta a disposición se materializó a las 16 horas en la Fiscalía Central de Investigación Estratégica. O sea, primero lo ponen a disposición. El arribo, sí, y puesta a disposición aconteció a las 16 horas. La carpeta es un dato que abono de manera adicional, fue iniciada a las 16:22 horas, su señoría. La verificación de flagrancia fue a las 19:50 horas por parte ya del investigador, claro está, y la retención a las 20:35 horas, todo dentro del día 8 de marzo de esta anualidad. La puesta a disposición ante este órgano de control aconteció a las 21 horas con 15 minutos del día de ayer, 21, ¿qué, perdón? 15, Ajá. 21:15 del día 9 de marzo de este año. Información, su señoría, que coincide de manera total con el informe policial homologado suscrito. Perdón, ¿los hechos qué día fueron? Porque inició que a las 14:40 con la víctima. El día 8 de marzo de este año, a las 14:40 horas. Ajá. Fueron los hechos en la calle Ricardo Castro y Adelina Patti. ¿Avelina qué? Adelina Patti, con doble T. Ajá. Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. Adelante. Sí, su señoría. ¿En qué agencia se inició la carpeta? En la Agencia Central de Investigación. ¿Por qué en esa agencia? Recibieron la indicación de sus mandos que se canalizaran a esa agencia, su señoría. Pero ¿por qué hay ámbitos de competencia por alcaldías? ¿Por qué razón a esa sede? No establecen la razón en específico. ¿Le consultaron a sus mandos a dónde ponerlo a disposición? Le doy el dato preciso, su señoría.
Sí, únicamente establecen, su señoría, que al recibir la orden de parte de nuestro superior jerárquico nos trasladamos a la Fiscalía de Investigación Central. ¿Dónde se ubica? ¿Perdón? ¿Dónde se ubica esta Fiscalía Central? En General Gabriel Hernández, número 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, dentro del búnker, en la planta baja del búnker. Bien, únicamente ha de abonar, su señoría, que el Registro Nacional de Detención se llevó conforme, dentro de las 5 horas, conforme al artículo 11, fracción 14, artículo 11, inciso A, fracción 14, tercer párrafo, de los lineamientos para el funcionamiento y operación y conservación del Registro Nacional de Detención, que establece que este deberá de registrarse dentro de las 5 horas a partir de la detención, siempre y cuando la persona se encuentre bajo la custodia de la institución de seguridad pública que lo detuvo. ¿Qué artículo? ¿Sería cuánto? Artículo 11, inciso A, fracción 14, tercer párrafo. ¿Del reglamento? De los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detención. Es todo, señoría. Bueno, a ver, aquí me dio las entrevistas, pero Sí. no me ha dado en sí el tema de cómo opera la detención. Ya me refirió los datos. ¿Cuál sería entonces el momento y circunstancias de detención concretas? El momento y circunstancias de la detención. Porque inició haciéndome una exposición de datos. Ajá. Para yo corroborar que su hipótesis de cómo se lleva la detención, cómo se concreta. ¿Cómo se lleva a cabo? A ver si le entiendo. Bien, dentro de los datos de prueba que expuse, que es la entrevista de la víctima y de los captores, se desprenden las circunstancias y razones de la detención debido a que los policías captores, Alfonso Gómez y Francisco Javier, presenciaron un robo en flagrancia, es decir, cuando el hoy imputado él estaba desapoderando a Susana Piñón de ese numerario, su señoría, amagándola con esa navaja, es de que se activó el actuar policíaco de estos policías, se acercaron a él y una vez de que él notó su presencia, corrió hacia la camioneta que se encontraba estacionada en ese lugar y antes de abordarla fue detenida por los policías Alfonso Gómez Hernández y Francisco Javier Bautista Mendoza. Esas fueron las circunstancias propias de la detención, la cual aconteció también en el mismo lugar a donde aconteció el robo, en Ricardo Castro y Adelina Patti. ¿A qué distancia refieren que ven estos hechos? Ellos refieren que inicialmente ven estos hechos a 3 metros de distancia. Es correcto. Ellos refieren que el primer momento que aprecian el hecho es a 3 metros cuando circulaban de manera lenta. Gracias. Asesor. No se advierte incidencia alguna violatoria de derechos fundamentales, señoría, ni tampoco dilación respecto a la detención del imputado que supere lo establecido en nuestra Carta Magna en el término de 48 horas, por lo cual se peticiona se califique y ratifique de legal la misma. Muchas gracias. Adelante, defensor. Con fundamento en el artículo 117, fracción 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se permita tomar la declaración de mi representado a preguntas de esta defensa. Gracias, señor. Atendiendo al derecho que la ley le confiere de declarar, ¿está de acuerdo de rendir declaración? Sí, ¿Contestará preguntas? claro que sí. Gracias. Policía Procesal, ¿me auxilia? ¿Me micrófono? Señor, va a escuchar usted unas preguntas y va a esperar que terminen de formularle la pregunta. Si escucha la palabra objeción, no va a contestar. ¿Por qué razón? Porque la pregunta puede no estar mal formulada o no reunir las exigencias de ley. A partir de este momento, usted no puede preguntarle a su abogado, oiga, ¿y esto cómo lo contesto? Si lo contesto o no. ¿Por qué? Porque lo que se busca es conocer la información que usted nos aporte. Le puede hacer preguntas, pero no puede usted preguntarle qué contesta o si lo contesta o no. Ahora, es un derecho de usted que si cree que la pregunta que le formulan no la desea contestar porque le puede perjudicar, usted me diga, no deseo contestar, ¿sí? Ok. Adelante, defensor. Ok.
Según la entrevista del policía de día 8 de marzo de 2017, que ya escuchó por parte del Ministerio Público, le realizaron una detención de su persona a las 14:43 horas del día 8 de marzo. ¿Eso es correcto? No. No es correcto. ¿Cuál sería la hora correcta en que lo detuvieron? Yo estaba comiendo entre 1 y 1:30 y cuando me dirigía hacia la calzada de Misterios, recorrí calzada de la Ronda en dirección a Misterios, luego giré a la izquierda en dirección a Constantino, todo esto derecho hasta Ricardo Castro y fue donde doblé a la derecha a salir otra vez a Misterios. El cruce con Adelina Patti, exactamente enfrente de un autolavado y un distribuidor de piezas para computadora. Un carro venía atrás de mí siguiéndome y le aceleraba bastante. Yo pensé que, no sé, tenía una emergencia, me orillé. Se pasó delante de mí, me cerró el paso, se bajaron varias personas y fue cuando me hicieron la detención. Desde que yo terminé de comer hasta la hora de mi detención, yo no me bajé para nada de la camioneta. A ver, usted dijo que a qué hora se encontraba comiendo. Entre 1 y 1:30. 1 y 1:30. Es correcto. ¿Recuerda usted el lugar donde se encontraba comiendo? Sí. ¿La ubicación? Sí, es calzada de la Ronda, entre el basurero y la bodega horrera, me parece que es del 86 al número 88 de calzada de la Ronda, en la mera esquina. Se llama Carnitas el Abuelo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que dejó de comer hasta el tiempo en que fue usted detenido? Más o menos como 4 minutos. ¿Recuerda usted al momento de su detención qué le dijeron los policías? Que me bajara de la camioneta y que me subiera al coche. Y me esposaron y me taparon la cabeza con la playera. Yo pensé que me estaban secuestrando, la verdad. ¿Puede ser preciso en el sentido de cuál fue el motivo por el que lo detuvieron? En ese momento no sabía nada, hasta después. Pero no le dijeron está detenido por esta circunstancia o esta otra. No, en ningún momento. Muy bien. Cuando es detenido usted, ¿aproximadamente a qué horas eran? Como entre, no sé, entre 1:30 y 1:40 más o menos. 1:30, 1:40. Correcto. De la tarde. Muy bien. Cuando es detenido usted, ¿es trasladado directamente a la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? No. ¿A dónde fue llevado? Cuando me pude bajar de la unidad en que me tenían y me subieron a otra, alcancé a ver que yo estaba sobre la calle de Pino y Circuito Interior. Se convierte en Flores Magón y hay un puente. Yo alcancé a ver ese puente y yo estaba ahí atrás, al lado de, como de una construcción. Ahí me tuvieron un buen rato. ¿Y No, qué le decían en ese momento? pues que les dijera que me había robado y me estuvieron interrogando y me dieron algunos golpes y ya después me volvieron a esposar y me llevaron a la fiscalía, pero sí pasaron como 1:30, 2 horas después de mi detención para que me presentaran a la fiscalía. Ok. ¿Usted desapoderó el día 8 de marzo a alguna persona de dinero, de numerario, aproximadamente a las 14:43 horas? Objeción, señoría argumentativa. Defensor. Bueno, cambio mi pregunta. ¿Usted conoce a la denunciante de nombre Susana Muñoz Martínez? No, no la conozco.
En el momento en que usted dice que se encontraba comiendo, hasta el momento en que usted fue detenido, ¿en algún momento se bajó de la camioneta? En ningún momento, señor, hasta que me bajaron ellos. Como los vi armados, la verdad me dio miedo y por eso descendí. ¿Usted se alcanzó a apreciar en el momento en que fue detenido o sabe que existe alguna cámara de seguridad del C5 de la Ciudad de México por ese lugar en que fue su detención? Sí, Objeción argumentativa, en ningún sentido. Conclusiva, además. Okay. Defensor. No, cambio mi pregunta. De acuerdo a la narración que hizo el fiscal en cómo sucedieron los hechos, ¿me puede usted decir si usted el día 8 de marzo tuvo en su poder alguna arma? ninguna, no manejo ningún tipo de armas. En el momento en que es detenido y hasta el momento en que es trasladado, ¿alguna vez se le puso el arma en la mano? Objeción conclusiva. Defensor. No. Es todo por mi parte, señor. Gracias. Por lo que hace a la Fiscalía, ¿No hay preguntas, señoría? por parte de la asesoría. Sí, señora. Buenas tardes, testigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted hizo referencia a su defensor que lo bajaron de una camioneta. ¿Nos puede decir qué características tiene esta camioneta? Sí, claro. Es una Ford Econoline blanca y no trae ningún golpe, le funciona todo, no sé. Gracias. ¿Nos puede indicar si recuerda las placas de circulación de la camioneta? Empezaba con un número par y terminaba en VLY, algo así me parece. Gracias. También hizo referencia a su defensor que usted se encontraba comiendo, ¿cierto? Correcto. Ok. Posteriormente, ¿nos puede indicar en la hora que inició su comida, sus alimentos, dónde estaba ahí? Entre 1 de la tarde, entre 1 y 1:30 yo estuve comiendo. Gracias. ¿Nos puede indicar si se encontraba acompañado o solo? ¿Cómo se encontraba? Estaba comiendo con 2 personas, una de ellas ya de tercera edad, uno como de 40 años y yo. ¿Qué pasó con estas personas? Comimos, ellos se fueron por su lado al doctor y yo me fui para mi rumbo, para comerciar. Gracias. ¿Nos puede mencionar el nombre de las personas? No, lo desconozco, nada más los encontré ahí en el momento. Conocidos. Son todas las preguntas. Gracias, defensor. Sí, respecto al momento de que se pronuncie su señoría respecto de la legalidad o ilegalidad de la detención. Perdón, ¿ha concluido con el tema de preguntas en la declaración? Sí. Sí, es Bueno, que quería hacer otro comentario. Gracias. ¿Lo libera? Sí. Pase, por favor, a su lugar. Gracias. Le escucho. Sí, al momento de resolver sobre la legalidad o la ilegalidad de la detención de mi defenso, vengo a solicitar se tome en cuenta el registro de que en el registro de la detención visible a foja 21 que realiza el policía Alfonso Gómez Hernández, se tome en cuenta que el policía refiere que estuvo llamando a las 15:10 horas, comentó a reportar la detención del que dijo llamarse Marco Antonio Muñoz Montes, de 32 años, y debido a que son pocas líneas, fue hasta las 16:22 horas. Me contestó el policía segundo 870649, Edgar Pérez, siendo la misma hora en que se inicia la carpeta de investigación a las 16:22 horas. Por lo tanto, solicito que se califique de ilegal la retención de mi defenso. ¿Es cuánto, señorita? Por lo que hace la Fiscalía.
Nada que manifestar, señoría. Por lo que hace a la asesoría. Gracias, señoría. Es de manifestarle que dentro de la presente carpeta de investigación no habrá acto teniente la autoincriminación, como bien lo pretenda aludir la defensa. Y bueno, asimismo, hacerle el conocimiento que se tiene por satisfecho el requisito de procedibilidad, que fue la denuncia, cobró vida en sede ministerial. No se advierte incidencia alguna violatoria de los derechos fundamentales del justiciable, señoría, por lo cual se reitera la petición de que se califique la legalidad de la detención y retención. Muchas gracias. ¿Alguna última petición? ¿Por parte de la defensa? No, nada más que se ratifique de ilegal la detención de mi defensor. Muchas gracias. Bueno, se declara cerrado el debate relativo a la petición realizada por parte del fiscal, en el sentido de que se califique de legal la detención de Marco Antonio Muñoz Montes por el delito de robo agravado calificado, acorde a lo que establecen los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146 a 149 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta tesitura, teniendo la naturaleza del procedimiento penal acusatorio, que es de corte oral, los principios de concentración, continuidad de economía procesal, se tendrá por reproducida las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se lleva a cabo la detención y a la luz de la hipótesis normativa de flagrancia, el artículo 146, fracción segunda, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material ininterrumpidamente. En este sentido, se advierte que la Fiscalía ha señalado la clasificación jurídica de la que se advierte que es un delito perseguible por denuncia. Se realizó el Registro Nacional de Detenciones, que si bien es cierto, en este momento la defensa establece, a la luz de la manifestación realizada por parte del hoy investigado, pues que la detención fue con antelación y que además hubo un tiempo de retraso en la llamada correspondiente. Se advierte que en el caso concreto se señaló que esta detención tuvo verificativo a las 14 horas con 40 minutos, que en el caso particular refieren 14:40, llegar a las 16 horas haber realizado puesta a disposición y que la Fiscalía dio inicio a la carpeta de investigación y que conjuntamente en ese momento se tuvo el Registro Nacional de Detenciones. En este sentido, refiere haberse realizado acuerdo de verificación en flagrancia y de retención. En el caso concreto, se advierte que por lo que hace a las manifestaciones realizadas por parte de la Fiscalía, se señala que esta carpeta de investigación fue iniciada en la Agencia Central de Investigación, que se encuentra en el edificio conocido como El Búnker, ubicado en la colonia Doctores de esta Ciudad de México, señalando que la causa por la que es iniciada la carpeta en ese lugar es atendiendo a la información que proporcionaron los policías a sus mandos superiores y quienes que por orden de estos es que se lleva esta puesta a disposición en la sede central. En este sentido, cabe señalar que el representante social establece que la causa que da lugar al inicio de la carpeta de investigación, según es la denuncia de la víctima de nombre Susana Piñón Martínez, quien estableció en el caso particular que al encontrarse caminando el día 8 de marzo a las 14 horas con 40 minutos en el domicilio, en las calles de Ricardo Castro y Adelina Patti en la colonia Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc en esta Ciudad de México, advirtió que estaba estacionada una camioneta de la cual descendió una persona, un masculino, quien sacó una navaja, con la cual la amagó a la altura del estómago, refiriéndole que ya se la sabía que aflojara o se la cargaba de la verga, que en ese momento ella saca de la bolsa trasera del pantalón 5 billetes de 500 pesos que le son arrebatados por el imputado, que le dice que se siga y que esta persona pues de pronto escucha a ella 2 voces de personas que llevaban placas metálicas y que refiere que le acababan de robar, motivo por el cual los reconoce y estos policías hacen el aseguramiento habiendo encontrado la navaja y 500 pesos. Por otro lado, se advierte que los 2 policías refieren pertenecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Dirección General de Mayor Incidencia, que en el caso concreto
al ir circulando a baja velocidad a 3 metros, pudieron advertir que una persona estaba amagando con otra, con un objeto metálico a una mujer que sacó numerario y que en ese momento trata de abordar la camioneta que estaba estacionada, motivo por el cual a las 14:45 hacen la detención y que le encuentran en la bolsa izquierda los 500 pesos, un iPhone y que ponen a disposición la camioneta, estableciéndose en el caso particular que las acciones tendientes a las obligaciones que la ley establece es precisamente la de haber hecho este Registro Nacional de Detenciones que tratan de establecer se encontraba saturada a la hora en que ocurren los hechos, 14:40, y que dio lugar a que no hicieran este reporte sino hasta las 16:22, conjuntamente con la puesta a disposición y finalmente incluso con el inicio de la carpeta de investigación. En esta tesitura se advierte la entrevista del hoy investigado, quien señala que la detención de su persona se llevó a cabo en un horario totalmente diferente al que refieren estos policías y que incluso lo mantuvieron retenido en un lugar distinto sin haberlo puesto a disposición de manera inmediata ante la autoridad que corresponde. En este sentido, cabe señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da lugar a señalar que las personas deben de ser puestas de manera inmediata ante la autoridad competente que le conocer en relación a la puesta a disposición, que este ámbito de competencia se establece precisamente por circunscripciones, agencias de la Fiscalía, que se encuentran perfectamente determinadas en relación al tipo de delitos, naturaleza, algunas están especializadas conforme a las víctimas, en estos casos, comunidades indígenas, quizás aquellos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, robo de vehículos, y que todos aquellos casos que no se encuentran previstos en esto, pues efectivamente tienen que ser presentados y puestos a disposición de la autoridad que corresponde la competencia en la zona donde ocurrió este evento. En este sentido, advierto irregularidades en el entorno de la integración de la carpeta, que además llama la atención de esta juzgadora, que policías que se encuentran adscritos a la Dirección General de Mayor Incidencia han realizado detenciones en toda la Ciudad de México, estableciendo que deciden ponerlos a disposición de las áreas donde se están integrando las carpetas de investigación en una sede totalmente distinta y que no está relacionado con el delito por el cual se inicia esa carpeta. Aluden en el caso particular a que realizaron o intentaron realizar esta detención a la hora en que ocurre el aseguramiento a las 14:40, con la finalidad de registrar la detención y las circunstancias en que esta ocurre, de lo que se advierte que señalan que no lo pudieron hacer. Sin embargo, son omisos en dar cumplimiento a lo que establece el Registro Nacional de Detenciones, que señala que para el caso de que exista una falla justificada o que exista imposibilidad material para llevar a cabo el registro, este se tiene que comunicar al área administrativa de la Secretaría a la que pertenecen, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que se les proporcione un registro inmediato a la detención, con posterioridad puedan realizarlo en el Registro Nacional de Detenciones, advirtiendo la irregularidad que lejos de cumplir con este mandamiento, hacerse el registro de manera inmediata en el horario con las circunstancias establecidas, no lo realizan. Y si por el contrario, llama la atención que si tener facultades, sus mandos superiores le hacen un llamado para comunicar que se tiene una persona detenida y que por instrucciones de estos, sin que tengan facultades en el ámbito de competencia, les ordenan que lo lleven a la Fiscalía Central, que no resultaría ser el área competente para el conocimiento. De lo cual, pues se advierten irregularidades en esta detención y que a la luz inclusive de la manifestación realizada por el imputado, pues genera una circunstancia de la duda sobre el actuar legal de estos policías. Aunado a lo anterior, se advierte que en el caso particular, la Fiscalía pretende establecer que, acorde a los lineamientos de funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones, los policías tenían la oportunidad de realizar este registro dentro pues de una temporalidad de mayores horas a las que se establecen. Es cierto que la ley establece incluso
la posibilidad de que se pueda realizar el registro con un tiempo mayor. Sin embargo, tiene que estar justificado, estableciendo cuáles son las circunstancias por las que se lleva a cabo, cuál es la incidencia que se encuentra reportada, pero cumplir con el reporte al área administrativa central y no a los mandos que corresponden a la zona o la corporación a la que se encuentra adscrito el policía, sino establece la ley de manera clara cuál es el seguimiento que deberá de darse en el caso concreto. En esta tesitura es evidente que esta irregularidad en cuanto a hacer el Registro Nacional de Detenciones, en cuanto a las manifestaciones realizadas, da lugar a advertir situaciones irregulares, que no se trata de una dilación en la puesta, sino precisamente en reportar ese registro y que aunado a las manifestaciones que realiza el imputado, pues evidencian la posible comisión de una no conducta que pueda ser solamente de carácter administrativo, sino que puede incidir en la legalidad, incluso licitud de los actos de investigación. Ello además de considerar en el caso concreto que, acorde a las entrevistas de Alfonso Gómez Hernández y Francisco Javier Bautista Mendoza, sí se considera que el órgano jurisdiccional tiene, en este caso, la obligación de analizar la información vertida por los policías y por los elementos probatorios a los efectos de determinar si se encuentra justificada. Considerando el análisis de la información, se advierte que los dos policías refieren que aproximadamente se percatan a una distancia de 3 metros en circulación de cuando la conducta se estaba llevando a cabo y que incluso esta transcurre, se consuma, advierten el evento, la persona se retira y que además son omisos en establecer a qué altura realizan el aseguramiento. No se advierte que la persona haya referido pues intentar darse a la fuga, sino que ya es cuando está tratando de subir a su vehículo, que lo aseguran, que pues bajo esta racionalidad de la información que se puede tener el conocimiento, 3 metros en circulación implicaría fracción de menos de un segundo de poderse haber estado en el lugar y no haber advertido este evento. Por otro lado, pues sus entrevistas se advierten idénticas según la información aportada por parte del fiscal y que aún lejos de llegar y realizar el aseguramiento al momento de la comisión del evento, refieren que la persona se retira. No es que realicen un seguimiento inmediato, sino que todavía se presentan con la víctima, hacen en este caso las manifestaciones en lo particular que bajan con 2 placas metálicas, que le dice que le acaban de robar, que lo reconoce y estos policías realizan el aseguramiento de la persona, lo cual en el caso particular resulta contrario a la manifestación de los policías, que advierten que esta persona estaba amagando con un objeto metálico, que saca el numerario, que se los entrega y que trata de abordar a la camioneta que estaba estacionada, motivo por el cual él hace la detención, evidenciándose, por tanto, que esta cuestión de la forma en que llevan este aseguramiento y que se percatan del evento, pues racionalmente no resulta pues probable la ocurrencia en la forma en que ésta se lleva a cabo. Aunado a lo anterior, establecen que la persona lleva en la mano derecha la navaja y en la bolsa izquierda los 500 pesos, además de un iPhone y la camioneta, la cual tampoco refirieron dónde fue que ellos la advirtieron estacionada o las circunstancias en las que ésta se encontraba para poder establecer y dar verosimilitud a su entrevista. Por otro lado, considerando también la irregularidad en el registro de la detención de los policías que participan en este evento, resulta que esta información no justifica la detención que ha realizado, pero aunado a ello, esta juzgadora advierte que este sería quizás el 4º o 5º asunto que policías de esa misma adscripción ponen a disposición con la misma narrativa del hecho, idéntica. Esto es estar consumándose el delito, generalmente una mujer que sustrae de la bolsa del pantalón, el objeto es una navaja y cuando la persona está a punto de subir al vehículo es asegurada. Lo cual, en el caso concreto, ante estas irregularidades y coincidencias en la mecánica descrita por parte de estos elementos policíacos, pues efectivamente ante la manifestación realizada por parte del hoy imputado, tiene establecer efectivamente una irregularidad en esta puesta a disposición y aseguramiento, que dará lugar a que al no cumplir con estas obligaciones y las irregularidades advertidas inclusive de la autoridad ante la que lo ponen a disposición,
Es común inclusive advertir que en muchas ocasiones la Fiscalía, cuando le es presentada a una persona por un delito de diversa naturaleza que es competencia de otra sede, lo remite, pero en este caso son delitos que deberían de ser competencia de la agencia que se encuentra ubicada en el lugar donde ocurren los hechos y no existe ninguna justificación para que estos policías, a través de mandamientos que realizan otros policías en mayor jerarquía, lo pongan a disposición de otra autoridad. Y otro evento que resulta comúnmente ahora frecuente es que no tienen los policías señal, no tienen manera de comunicarse para hacer el reporte, pero cuando inician la carpeta de investigación o minutos después de haber sido iniciada, el Registro Nacional de Detenciones está activo. Cuando es evidente que incluso las propias reglas que señala el Registro Nacional de Detenciones alude a que cuando los policías se presenten sin ese registro, la obligación será del Ministerio Público realizarla y establecer que hay una omisión para que incluso se pueda verificar si en este caso los policías incurrieron en una falta administrativa. Esto es, que si aluden fallas en el sistema, podría quedar evidenciada cuando la Fiscalía realice el registro y en muchas de las ocasiones pareciera ser que forma parte de una tolerancia a no realizar los actos que mandata la norma constitucional por parte de la propia Fiscalía. En esta tesitura se determina no calificar de legal la detención, atendiendo incluso a las manifestaciones realizadas por parte del hoy investigado. La Fiscalía deberá de iniciar carpeta de investigación en contra de los servidores públicos, dar vista al órgano de control interno de dicha institución y considerando incluso las manifestaciones que realiza de que puede haber una comisión de delito de servidores públicos. Fiscal, por favor, en este rubro, atención, deberá de ordenar el resguardo de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de las áreas a las que ha aludido el hoy investigado a los efectos de integrarla. Esto tendrá que hacerlo usted y no el investigador dentro de 24 horas. Esto con la finalidad de hacer que se resguarde información que permita esclarecer el evento, incluso si hay una comisión de un delito por servidores públicos, ello considerando que la Secretaría de Seguridad Ciudadana recicla la información según se tiene conocimiento hasta este momento dentro de los 7 días. Y realizar trámites administrativos implicaría responsabilidad para el caso de que no lo realice la Fiscalía. En esta tesitura quedan debidamente enterados y notificados y tendrá 5 días para hacer del conocimiento del órgano jurisdiccional las copias o el informe respecto de qué carpeta fue la que se envió y el acuse respectivo. En el entendido que no hacerlo, se le impondrán 50 días multa a la UMA con fundamento en el artículo 104, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con independencia en la responsabilidad en la que incurran. Ahora bien, para los efectos de poder solicitar audiencia de nueva cuenta en relación a esta carpeta, tendrá que haber realizado actos de investigación, esto con la finalidad de volverla a solicitar. Ha percibido usted, el fiscal al que se encuentra adscrita esta carpeta, el investigador y cualquier servidor público que pretenda presentarse a solicitar la misma, que para el caso de que lo haga sin haber realizado las diligencias ordenadas, se procederá a dar vista a su órgano de control con independencia que se le impongan 100 días multa a la UMA, con fundamento en el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena realizar constancia de esta determinación con independencia de que el audio y video queda a su disposición constituyendo la resolución que en derecho corresponde. ¿Alguna petición, fiscal? Una aclaración, su señoría, la vista que ordenó dar es en contra de los servidores públicos, de los policías captores, ¿verdad? Así es. Gracias. Sí, como última petición, se me expida copia simple del audio y video de esta audiencia y se autorice a mis homólogos a recabarla. Gracias. Muchas petición, gracias. señora, gracias. A usted, por parte de la defensa. Igual que se me expida copia del audio y video recabado en la presente diligencia. Gracias. Señor, le hago saber a usted que va a quedar en libertad porque ha abierto irregularidades en su detención y puesta a disposición. Además de que usted está haciendo el conocimiento de la probabilidad de comisión de conductas que son constitutivas de delito. Todas estas irregularidades pues no pueden ser toleradas por los órganos jurisdiccionales para evitar que se cometan conductas que atenten contra la libertad de los gobernados. Puede ser que vuelvan a solicitar una audiencia para que usted sea presentado, pero también estoy ordenando que se realicen actos de investigación para que el fiscal cuente con mayor información y efectivamente usted pueda ser llamado o no a la audiencia. Dado que se está iniciando esta carpeta, usted va a tener este mismo tiempo para llegarle al fiscal toda aquella información para que se esclarezca el hecho. Para esto se busca con la finalidad de que la Fiscalía pues haga actos de investigación,
Si considera que usted hay información que permita reiterar esta petición, lo van a volver a traer a la audiencia, pero si usted le aporta información que le permite esclarecer con independencia de lo que ya se ha ordenado en resguardo, pues finalmente el fiscal estará en esta libertad de poder generar la audiencia. Entonces aproveche ese tiempo para llegarle al fiscal esta información para que se cumpla con este esclarecimiento de los hechos y finalmente, si se acredita que hubo una arbitrariedad por parte de los elementos policiales, pues finalmente se proceda como corresponde, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No le escuchó? Ninguna. Gracias. Visto lo manifestado, se autorizan las copias solicitadas al no existir impedimento legal alguno para ello. Al no quedar nada pendiente por resolver, se autorizan las copias y se decreta el cierre de esta audiencia 13/17 del día de la fecha. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, señor.